En este vídeo vamos a ver todas las mentiras que algunos ingenieros o estudios de mastering nos cuentan. Si eres productor o mezclas tu música o la de otros, este vídeo te va a interesar. Entre esas mentiras podemos destacar la de entregar tu tema a -6 decibelios, la de desactivar todos los procesos que tengas en el canal master, o también el hecho de que utilizar aparatos analógicos es mejor que utilizar simplemente tecnología digital. Para ello tenemos que ver o entender qué son los RMS, los loops, el nivel de mezcla, a qué nivel tienes que entregar tu mezcla al mastering, y vamos a ver un proceso llamado TDM que puede resolver todos los problemas que puedas tener en cuanto al mastering o la mezcla. Lo primero que tenemos que entender es cómo funcionan todas estas unidades de medición que podemos encontrarnos en la mezcla o la producción. En cuanto a los RMS, vamos a ver la diferencia entre RMS, loops, los diferentes tipos de loops, el pico, el PLR, para poder llegar a una conclusión y poder utilizarlos correctamente. Aquí en este proyecto tengo varios medidores. El primero es un medidor de intensidad que me va a señalar el pico y el RMS. En el segundo también tengo un medidor de intensidad. Y aquí voy a poder leer los diferentes loops, también el PLR, el True Peak y el RMS. Para comenzar a trabajar con ellos, voy a lanzar una señal de ruido rosa. Y vamos a comenzar a leer los diferentes medidores. En el medidor de estándar de intensidad puedo ver un RMS de unos -23,5 y un pico de unos -20. Aquí en el de loops también puedo obtener esa lectura. ¿Veis? Aquí tenemos -23,5, siempre va a ir oscilando un poquito, y unos -19 de 18 y 19 de True Peak, ¿vale? El PLR en este caso, que es la diferencia entre el pico y el RMS, es de 5,1. En esta parte de arriba tenemos los diferentes tipos de loops que nos va a leer ese medidor. Los integrated o integrados, que nos da una señal de -23,5. Los de término corto, short term, -23,5 también. Y los momentáneos o momentary, que son también -23,5. Cada uno de estos tres diferentes tipos de lectura se refiere a diferentes momentos. Eso quiere decir que los más rápidos son los momentary, que vienen a coger una lectura cada 400, 300 milisegundos, por ahí andaría. Los de término corto, short term, recoge una lectura cada 3 segundos. Y los integrados recogen una lectura general de todo el archivo de audio de la canción. Si nosotros reprodujéramos la canción de principio a fin, nos daría la media general de loops. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de entregar nuestro tema. Nuestro tema se va a ver referenciado o nos lo van a pedir cuando dicen, por ejemplo, que tengan -10 loops o -14 loops. Es en integrados, ¿vale? La media general. Sin embargo, los de término corto, short term, se refieren mucho más o se comportan bastante parecido a cómo se comporta el RMS. La diferencia entre RMS y loops dependen de la curva de ponderación a la cual hacen referencia en el momento de realizar la lectura. Si, por ejemplo, yo incluyo cambios dentro de esa estructura de frecuencia del sonido, voy a tener cambios en la lectura entre RMS y loops. Aquí tengo una EQ con 2 puntos, uno en graves
un shelving en graves y un shelving en agudos. Vamos a ver qué ocurre si yo conecto el shelving de graves. Veo que la medida de loops y RMS ha cambiado. En RMS ahora obtengo menos 16, más o menos 15, 16, va oscilando ahí. Y de loops obtengo menos 20, 21. También puedo resetear. Si reseteo, los integrados van a estar al principio dándome una medida y si no toco nada se va a quedar ahí. En el momento en el que yo cambie esto, él me va a hacer la media. ¿Veis? Si ahora dejo pasar mucho tiempo con el volumen, con esta señal más baja, este comenzará a bajar. ¿Veis? Ya está comenzando a bajar. Porque me va haciendo la media de toda la lectura a lo largo del tiempo. En cualquier caso, lo interesante es ver qué diferencias hay entre RMS y loops. Vamos a... En vez de referenciarme a este, me voy a quedar con la lectura general de numérica que tenemos aquí. Con el shelving encendido, shelving de graves encendido, tengo menos 16, 17, vamos a decir 16. 16 RMS y 21 de loops. Ya empiezan a cambiar las cosas. Eso quiere decir que hay más o menos una diferencia de unos 3-4 decibelios. Si lo apago y reseteo, ahora se igualan. ¿Veis? Menos 24, menos 23 y medio. Están más igualados. ¿Qué ocurre si yo conecto el shelving de agudos? Los RMS ahora me indican menos 17, 18 y los loops menos 15. Ahora tengo una diferencia de 2. Pero claro, esto es en cuanto a una señal de ruido. Las señales musicales no tienen un comportamiento uniforme, como si lo tiene el ruido rosa. Tienen un comportamiento que va oscilando. Entonces las medidas van a cambiar. Más o menos vamos a andar en el orden de una diferencia general de 3 decibelios entre loops y RMS. Como he dicho, esta diferencia se debe a la lectura en base a la curva de ponderación que utiliza ese lector. Si venimos a este otro canal, en el cual tengo diferentes temas, ¿vale? Y abrimos los medidores, vamos a poner este por aquí y vamos a poner este otro por aquí. Vamos a escuchar, por ejemplo, una mezcla. Primero una mezcla y luego un máster. Vale, en ese tramo, por ejemplo, tenemos, fijaros, unos menos 13, menos 12,9. Siempre vamos a intentar redondear. Menos 13 y aquí unos menos, oscilamos. 9, 10. 9, 10, 9, 10, 11. No, más o menos unos... Mira, vamos a ver aquí, 10. Este es más lento. Este aquí, el RM se cambia de manera más rápida. Este es más lento, entonces aquí podemos tener una referencia mejor. Menos 10 y unos menos 13. Vale, tenemos una diferencia de 2 decibelios. Lo interesante aquí es ver que dependiendo de en qué parte del tema estemos haciendo referencia, si por ejemplo nos venimos a una zona que suene un poco más libre, ahí puede que cambie. Fijaros que los RMS bajan hasta 11 y los loops se quedan en 15, 16. Ahí se extiende más la diferencia entre unos y otros. Esto es debido a que
en esa parte en ese tramo del tema, tenemos o perdemos o añadimos ciertas frecuencias. Ese cambio de frecuencias va a hacer variar la lectura de los loops respecto a la de RMS. Entonces aquí, ¿qué es más fiable? ¿Utilizar RMS o utilizar loops? Por norma general va a ser más confiable utilizar loops debido a que esa curva de ponderación está más actualizada que la curva que utiliza RMS. Pero claro, aquí estamos haciendo referencia a los loops en término corto. Lo suyo es pulsar play y realizar la lectura entera del tema. Esa lectura se va a ver reflejada en los integrados. Esos integrados van a ser los que definan el loops general del tema. Si los comparamos con los RMS, pues normalmente, como he dicho antes, suelen estar en el orden de unos 3 decibelios de diferencia. ¿Y por qué tenemos que referenciarnos a la curva de loops mejor que a la de RMS? Básicamente porque loops está más adaptado a cómo escuchamos nosotros. Entonces nos va a dar una sensación, vamos a decir, más adecuada a cómo percibimos nosotros la música que los RMS. Ahora bien, ¿qué son los PLRs? Los PLRs es el Peak to Loudness Ratio, que básicamente es la diferencia entre el pico y el loudness. Ese rango es el rango dinámico real del tema. Quizás tendremos que estar más pendientes en base a ese PLR que en base a la señal de pico, que por norma general pues el máximo va a ser 0, bueno, menos 0,1, y el loudness pues dependerá del estilo, dependerá de la intención del artista, dependerá de varias cosas, y no tendría que depender de lo que dictamine una plataforma. Por ejemplo, Spotify pide un número, YouTube pide otro número, Apple Music pide otro número. ¿Por qué piden ese número? ¿Para qué? ¿Para adecuar la música a su plataforma de streaming? Es ridículo. ¿Cómo vas a adecuar la música a una plataforma? Tendrá que ser la plataforma quien se adecue a la música, ¿no? ¿O vamos a cambiar la música porque una compañía lo diga? Es ridículo. Entonces, mi recomendación es: trabajad al nivel que queráis. Obtened la sensación que queráis, porque aquí lo interesante es obtener una sensación determinada. Si vosotros queréis obtener una sensación muy apretada, tened en cuenta que vais a tener poca dinámica. Pero quizás a lo mejor eso es lo que estáis buscando. Si queréis una sensación muy dinámica, no vais a poder tener una sensación muy apretada. Son cosas contradictorias. Entonces, ¿en dónde os tendréis que referir a la hora de generar esa sensación? Me daría exactamente igual referirme a RMS o a loops. Si me refiero a RMS, pues tendría en cuenta que restándole 3 tendría la medida de loops. Simplemente. Y esto es importante, pues depende. Como he dicho, para hacer música, para enviar plataformas, para planchar un vinilo, no tendríamos que prestar atención a esos números. Pero, por ejemplo, si estamos trabajando para una película, para un documental, un corto, algo así en el que no solo está la música, hay imagen, hay voces, hay ambientes, hay cosas, ahí sí tendríamos que tener cuidado y trabajar en base a los márgenes y a los números y a los niveles que nos indican. ¿Por qué? Porque esa música tiene que convivir con más cosas. No puede estar por encima, no puede estar por debajo, tiene que tener todo un orden. Hay mucha gente que dice que esas medidas o respetar ciertas medidas provienen de la época del vinilo. Bueno, puede que sí, puede que no. El caso es que nosotros podemos superar esas medidas perfectamente y planchar un vinilo que suene bien. Por ejemplo, en este tema de aquí, fijaros las medidas que tenemos. En este tramo inicial, pues fijad, tenemos un loops de menos 8 más o menos, un RMS de menos 5, fijaros, aquí se cumple esa medida de esos 3 decibelios,
Y a lo largo que va avanzando el tema, los integrados irán cambiando el valor. Si nos venimos a una zona donde hay mucha acumulación, por ejemplo aquí, y suben un poquito más los RMS, los loops también van cambiando su número, el número se va acercando más a 0. Y fijaros, esa medida de RMS y esa medida de loops es como muy caliente, está muy apretado, es como que ya apenas queda sitio aquí, ¿no? Está muy fuerte. Hay mucha gente que dice que eso no se puede planchar en un vinilo, que necesitamos más dinámica. Bueno, pues dejadme deciros que eso es mentira. Este disco es eso que estoy escuchando ahí, con esos niveles, y no suena ni distorsionado, ni apretado, ni roto. Y eso es gracias a un proceso exclusivo que tenemos aquí en Java Studios llamado TDM, el cual te permite generar cualquier clase de mastering. Mastering muy apretados, muy calientes, muy potentes, o todo lo contrario, mastering muy libres, muy abiertos, muy espaciosos. Se puede tener todo sin sacrificar la música. Y todo esto sin romper el balance de la mezcla. Entonces, ahora vamos a escuchar, o vamos a comparar la mezcla de este tema con el mastering de este tema. Ahora tenemos aquí el mastering y fijaros, ya se ha ido igualando los integrados. De hecho, cuando se genera toda la lectura de loops estaba en el orden de unos 7,5, 7,2, 7,5. Lo que suele ser recomendable entregar o se entiende como un máster muy caliente suelen ser menos 8. Entonces esto estaba mucho más caliente que muchos masters. Y además está planchado en vinilo. Si vamos a coger una sección, por ejemplo, a partir de aquí. Y ahora chequeamos la medida en ese tramo. Fijaros, los integrados ya pasan a 6, menos 6,8. ¿No? En ese tramo tenemos esta potencia. Es mucha potencia. Vale, este es el máster. Veamos la mezcla. Menos 12. Hay una diferencia de 6 decibelios. Ahora bien, ¿se va a percibir aplastado, roto, destruido? Pues no. Voy a intercambiar entre una y otra y nosotros lo vamos a escuchar. Básicamente se sigue escuchando igual, pero más alto, más abierto, más dinámico, a pesar de que el medidor me diga que no, yo lo escucho un poco más dinámico. ¿Por qué? Porque la curva de ponderación que se utiliza en TDM es una curva que se adapta a cómo escuchamos nosotros. De hecho, tiene dos curvas de ponderación. La primera que se adapta a cómo funciona la música y la segunda a cómo escuchamos nosotros. Entonces, con eso se consiguen resultados muy potentes sin romper al sonido. Resumiendo, loops y RMS nos van a medir el nivel promedio del tema. Entonces, hay una diferencia de más o menos unos 3 decibelios entre la medida de uno y la medida de otro. Esto no debería de preocuparnos demasiado. Lo que sí debería de preocuparnos es el hecho de mantener el pico siempre por debajo del 0. Que no haga over, que no sature, porque así perderíamos información. Y también es muy importante el hecho de leer el PLR. El PLR nos va a dar mucha más información que el loops o el pico en sí. Si tenemos en cuenta que el pico no va a superar nunca ese 0
y el RMS o los loops se van a mantener en una medida por debajo, PLR nos va a decir cómo es el rango dinámico de esa canción. En algunos estilos necesitaremos que esa distancia, ese PLR, sea más corto, esté más apretado, o sea más largo y esté más libre. Todo depende de la sensación que nosotros queramos imprimir en el tema musical. Aquí no os hagáis caso de tablas ni cosas por el estilo, porque la variación del loudness va a venir dada por los diferentes sonidos que estén sonando y las frecuencias que manejen. Si un tema tiene mucha sensación de graves, probablemente tenga mucho más RMS que loops, y si tiene una sensación más en medios y agudos, va a tener más loops que RMS. Entonces, no os fiéis de las tablas, porque van a ser imposibles de seguir, ¿no? A lo mejor, si nosotros queremos adecuarnos a los niveles de una tabla, por ejemplo, que dicen en tal estilo son 11 decibelios de PLR. Pero es que depende qué sonidos estemos utilizando y cómo estén interactuando entre sí. Entonces, no vamos a adaptar nuestra música a una tabla, ¿no? Es ridículo. Tampoco hagáis caso de todo eso de entregar a Spotify a menos tanto, a menos cual. ¿Sabéis por qué? Porque cada uno hace lo que le da la gana. Las tablas están ahí y yo os aseguro que casi nadie las cumple, ni casi nadie las sigue. ¿Por qué? Porque al final se envía a las plataformas el mismo archivo que tú envías para vender. Entonces, no hay ningún distribuidor digital que te admita diferentes archivos para diferentes plataformas. Cogen un archivo y lo distribuyen entre todas. Entonces, el mismo que tú vendes en Bandcamp, el mismo que tú envías a la fábrica para hacer un vinilo, el mismo que tú envías a la fábrica para hacer un CD, ese archivo es el que vas a enviar a Spotify u otras plataformas. Y sí, puede que te penalicen. Es que esto es ridículo, no sé por qué penalizan. En base a que tu música suena más alta. Bueno, pues ya está. Teniendo en cuenta todo esto que hemos visto en cuanto a niveles, con esos loops, RMS, el pico, el PLR, todo eso que incluye a los niveles, podemos llegar a la conclusión de que no hay un nivel óptimo para entregar al mastering. De hecho, yo recomendaría a todo el mundo que entregase su mezcla tal y como le gusta que esté sonando. Si tu mezcla te gusta que esté sonando alta, entrégalo alto. Si te gusta que esté sonando más bajito y con un rango dinámico más amplio, entrégalo así. ¿Por qué? Porque la música no se define en cuanto a números, sino en cuanto a lo que estamos escuchando. Por lo tanto, seguir números o tablas para finalizar una creación musical es totalmente ridículo. Ahora vamos a desvelar todas esas mentiras que rodean al mundo del mastering. Cuando nos dicen que hay que entregar el tema a menos 6 decibelios, pero lo mismo me vale para decir menos 2, menos 3, menos 12, menos 20, es ridículo. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos con un ingeniero de mastering de verdad, no nos va a pedir que cambiemos esa medida. Ese ingeniero va a ser capaz de llevar el tema a donde necesita para trabajar con él. Así que si algún ingeniero o algún estudio de mastering te pide que tu mezcla o tu producción se encuentre a menos 6, menos 3, menos 2, el que sea, no confíes en él. Probablemente ignora un paso fundamental dentro del mastering que obviamente no voy a decir aquí. Deberían de aprenderlo por su cuenta. Y a ti te va a ayudar a obtener un mejor resultado. Ya que quizás ese ingeniero no es que lo esté haciendo mal, pero se está saltando un paso esencial para darte el mejor de los resultados. También puede ser que sea incluso peor, porque no lo haga por desconocimiento, sino que lo haga por vaguería. Y entonces el problema es mucho peor, ya que no te está dando lo que sabe hacer, pero sí te está cobrando por ello. Ahora bien, sabiendo ya todo esto acerca de los niveles, ¿a qué nivel tienes que entregar tu mezcla o producción al mastering? Básicamente no hay un nivel. Tienes que entregarlo como a ti te guste. La única condición es que ese archivo o ese resultado no pique, no marque en rojo.
Con eso sería más que suficiente, ya que todas esas leyendas acerca de entregarlo a cierto nivel, pues no son ciertas. La segunda mentira es la de que tengas que desactivar todos los procesos que tienes en tu canal máster. ¿Por qué tienes que desactivar los procesos? A lo mejor, si tú los quitas, pierdes parte de la sensación, de la textura que tú has conseguido dentro de esa mezcla o de esa producción. En el momento en el que lo desactivas, pierdes un montón de adjetivos y de elementos que a ti te gustan que estén ahí. Yo, como ingeniero de mastering, te recomiendo que los dejes puestos, ya que si tienes la suficiente experiencia, no van a ser un problema para ti. Así que mi recomendación es, déjalos puestos. Que tienes poco rango dinámico. Quizás tú quieres que la música suene así. ¿Quién es otra persona para decirte que eso no está bien? Si al fin y al cabo, la música no se basa en números, se basa en sentimientos. Y si tú transmites cierta sensación, eso hay que conservarlo. Nadie te puede hacer quitar la sensación que tú has conseguido imprimir en tu mensaje. Por lo tanto, desconfía de aquel que te obligue o te recomiende quitar elementos de tu cadena máster. También puede ser porque esos ingenieros no conocen un método que se llama TDM, que ayuda a gestionar o a trabajar con todos esos procesos encendidos. De hecho, gracias al TDM se pueden conseguir másters muy apretados, másters muy libres, pero en todo momento conservando la sensación y la energía de la mezcla o la producción original. ¿Y qué puedes hacer si te encuentras en esa situación en la que un ingeniero o un estudio te pide que entregues tu tema a cierto nivel o quitando esos elementos que a ti te parecen que son interesantes o importantes dentro de tu tema? Pues me lo envías a mí y yo te lo resuelvo. Mucho más rápido que muchos estudios y con un resultado mucho mejor. La tercera de las mentiras es que los sistemas hardware van a dar mejor resultado que los sistemas software. Resumiéndolo, que tener mucha cacharrería te va a dar mucho mejor resultado que utilizar solo plugins. Esto es mentira. De hecho, muchos ingenieros muy importantes están pasándose al mundo digital. ¿Por qué? Porque esto depende de quién esté manejando esos plugins o esos aparatos. Mucha gente piensa que por el hecho de comprar un montón de cacharrería y poner en su estudio, va a obtener un mejor resultado que simplemente usando plugins, cuando eso es mentira. El hecho de tener hardware no te asegura sonar mejor. Lo único que te asegura es de llegar a algunos sitios de una manera más rápida. Con esto quiero decir que la gran mayoría del hardware se puede emular perfectamente con plugins. Y de hecho, con los plugins se puede llegar a sitios que es imposible de llegar con el sistema de hardware. De hecho, la precisión del plugin es mucho más alta que la del hardware. Evita un montón de problemas a los que nos vemos expuestos si utilizamos sistemas hardware. Evitamos el hecho de tener que calibrar aparatos, el hecho de tener que revisar aparatos, el hecho de tener que gastar luz, el hecho de tener que tener todo siempre a punto, el hecho de tener que esperar para que algunos procesadores se calienten y den su mejor resultado. El hecho de un montón de cosas que en el mundo digital no son un problema. Mucha gente podrá decir que el sonido analógico no se puede conseguir con digital, pero sí se puede conseguir con digital. Sobre todo en el mastering, ya que en el mastering lo que necesitas es precisión. No necesitas añadir a lo mejor mucho contenido armónico, como puede pasar en la producción, que en la producción sí es más aconsejable utilizar sistemas analógicos, ya que van a dar características adicionales al sonido para ayudar a que ese sonido se sienta de una manera diferente. A lo mejor mucho más robusto, mucho más completo, mucho más, no sé, diferentes adjetivos. Sin embargo, en el mastering, lo más interesante y también importante es el hecho de conservar la idea que viene de la mezcla o de la producción, ya que en el mastering no estamos para cambiar las cosas. En
En el mastering estamos para coger esos elementos y posicionarlos de tal manera que se puedan reproducir bien en todos los dispositivos posibles, que esa traducción entre diferentes dispositivos sea lo más homogénea posible y se adapte a unos estándares de medida de la industria. Aquí no podemos decir ahora esto va a sonar más caliente, esto más frío, porque en el momento que hagamos eso estamos cambiando la intención del artista o del productor. Y en el mastering los ingenieros no son jueces. No te pueden cambiar tu idea. ¿Por qué te tienen que cambiar tu idea? El sistema digital es mucho más respetuoso con los mensajes originales que el sistema analógico, ya que el sistema analógico va a imprimir un carácter. A lo mejor es lo que está buscando, pero a lo mejor no. En el caso de que sí sea, ese carácter se puede replicar en digital. En el caso de que no sea, te lo estamos cambiando sin que no lo hayas pedido. Y eso, de alguna manera, está mal. Dentro de un estudio de mastering, lo más importante no es ni los plugins que tengas, ni el hardware que tengas. Lo más importante es el sistema de monitores que tengas, que lo entiendas y que tu estudio suene bien calibrado. Que esté bien calibrado, que suene bien. Si tú tienes un estudio mal calibrado con un sistema de monitores que no conoces bien, por mucho hardware o plugins que tengas, el resultado va a ser malo. Ahora, si tú tienes una habitación o un estudio que suena, una sala que suena bien y con unos monitores que conoces perfectamente el resultado que te van a dar, da exactamente igual si eliges hardware o plugins. El resultado que vas a dar va a ser excelente. Y a fin de cuentas, eso es lo importante. A nadie le importa el montón de dinero que te has gastado en procesos. Lo que le interesa a la gente es que reciban un resultado en su canción mucho mejor de lo esperado.